Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hay santos que hablan con palabras y otros que enseñan desde el silencio. San Juan de la Cruz caminó por sendas donde el dolor, la soledad y la incomprensión parecían apagarlo todo, pero allí descubrió una luz que no se ve con los ojos. Místico profundo, poeta del alma y testigo de la unión con Dios, nos enseñó que la oscuridad no siempre es ausencia, sino preparación. En la noche interior, cuando caen los apoyos humanos, el corazón se vuelve espacio puro para que Dios lo habite. Hoy nos acercamos a la vida de este doctor de la Iglesia para aprender a confiar cuando no entendemos, a amar cuando duele y a avanzar incluso cuando la fe parece un susurro. Porque como él nos recuerda, solo quien se atreve a atravesar la noche puede despertar en la luz. Hoy es 14 de diciembre y en esta fecha, en 1591, fallecía una de las figuras más enigmáticas y potentes de la cultura española, San Juan de la Cruz. Una figura absolutamente capital. Para analizarlo tenemos sobre la mesa una serie de fuentes, artículos biográficos, análisis críticos de su obra y, una selección de sus citas más desconcertantes. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es ir más allá de la estampita del santo. Hay que hacerlo. Queremos entender quién era realmente Juan de Yepes, el hombre. Queremos averiguar cómo es posible que sus poemas más luminosos nacieran, de la oscuridad más absoluta. Y, sobre todo, vamos a intentar descifrar qué demonios significa de verdad su famosa Noche Oscura del Alba. Es que es una figura que te obliga a hacerte esas preguntas. No hablamos solo de un santo, que ya es mucho, sino de un pilar del siglo de oro, un revolucionario del lenguaje y, me atrevería a decir, un psicólogo del espíritu de una modernidad pasmosa. Claro. No es casualidad que sea el patrono de los poetas en lengua española. Su obra es un mapa de territorios interiores que, siglos después, seguimos intentando explorar. Pues empecemos por el origen de ese mapa. Juan de Yepes Álvarez, nacido en 1542 en un pueblo de Ávila, tiene un momento que le cambia la vida en 1567. Un momento clave. Conoce a Teresa de Jesús. Y ahí no solo se encuentran dos personas, sino que se enciende la mecha de un conflicto que marcará a fuego su vida y su obra. Totalmente. Se encuentran dos visiones con un objetivo común, la reforma de la Orden del Carmelo. Para que se entienda bien la magnitud del conflicto, hay que visualizar una orden partida en dos. A ver. Por un lado, los carmelitas calzados, que vivían bajo una regla, suavizada, en 1432, con más comodidades y un enfoque menos riguroso. Y por otro, este nuevo movimiento de los descalzos. ¿Que es el que impulsan Teresa y él? Exacto. Al que Juan se suma con una pasión arrolladora y pretendía volver a la regla primitiva de 1247. Era una vuelta a la austeridad, al silencio, a la contemplación pura. Y claro, intentar que una organización establecida vuelva a sus raíces más estrictas suele generar... Resistencias. Resistencias es un eufemismo. Generó una guerra civil dentro de la orden. Los calzados veían a los descalzos como una amenaza directa a su modo de vida, una acusación implícita de que se habían relajado. Y Juan de la Cruz se convierte en el blanco. En uno de sus principales objetivos, por su firmeza y su influencia. Y esa guerra estalla de la forma más brutal en diciembre de 1577. Sus propios hermanos de orden, los calzados, secuestran a Fray Juan, lo arrestan y lo encierran en el convento de Toledo. Sí. Y las condiciones de ese encierro, que duró más de 8 meses, son de una crueldad que cuesta imaginar. Hablamos de una celda que era poco más que un armario.
un cuartucho de 2 metros por 3, sin ventilación y con una única rendija de luz a gran altura. O sea, casi a oscuras. Casi. Tan pequeña que apenas le permitía distinguir el día de la noche. Le daban pan, agua y sardinas. Sufría azotes públicos semanales frente a la comunidad, como castigo ejemplar. ¡Qué barbaridad! La intención no era solo retenerle, era aniquilarle física y psicológicamente, quebrarle para que renunciara a la reforma. Un momento. ¿Me estás diciendo que mientras estaba siendo sometido a esa tortura sistemática, en esa oscuridad casi total, sin papel, sin plumas, sin nada, Sin absolutamente nada. es ahí cuando compone su obra cumbre? Ahí es donde la historia se convierte en leyenda y la biografía en un profundo misterio psicológico. En esa celda, en medio de la desolación más absoluta, compone de memoria las primeras 31 estrofas del Cántico Espiritual, Pero, uno de los poemas de amor más sublimes jamás escritos. ¿cómo es posible? Esto subvierte por completo nuestra idea de la creación artística. Solemos pensar que para crear se necesita paz, luz, un entorno favorable, y él crea la poesía más luminosa desde el abismo. Es que lo que nos dice este hecho es algo revolucionario, que la lucidez espiritual, en su caso, no se alcanza a pesar del sufrimiento, sino a través de él. O sea que la cárcel no fue un obstáculo. Al contrario, fue el crisol indispensable. Para él, la privación sensorial extrema, en lugar de anularle, le abrió las puertas de la percepción interior de una forma explosiva. Le quitaron todo lo de fuera y él se vio forzado a encontrarlo todo dentro. Cuando por fin logra escapar de esa cárcel de una forma casi novelesca, ya lleva el poema en la cabeza. Y una vez libre, puede empezar a transcribirlo y a desarrollar sus grandes obras. Hablemos de ellas. Empecemos por ese Cántico Espiritual. Vamos a ello. Formalmente usa la lira de Garcilaso, muy de moda en la época, pero el contenido es pura dinamita. Claro, porque toma como modelo el Cantar de los Cantares de la Biblia, que ya era un texto controvertido. Es un poema que usa el lenguaje del amor erótico humano, la búsqueda, la herida, el encuentro de los amantes, como una alegoría. Una alegoría del viaje del alma en busca de Dios. Exacto. Es un lenguaje audaz, sensual, apasionado, que debió escandalizar a más de uno. De hecho, es interesante que del poema tengamos dos versiones. Ah, ¿sí? Sí, el Cántico A, con 39 estrofas, y el Cántico B, con 40, que es una versión que él mismo reordenó más tarde con un fin más didáctico, para que sirviera mejor como guía espiritual. Y su publicación, como su vida, fue un calvario. Una odisea. Fíjate, se publicó primero en francés en 1622, luego en castellano pero fuera de España, en Bruselas, en 1627. ¿Y aquí en España? La Inquisición española no autorizó su publicación en el país hasta 1630, y aún así con recelo. La experiencia mística directa, que parece saltarse las jerarquías y los intermediarios, bueno, siempre ha incomodado al poder institucional. Esa idea de crear en la desolación más absoluta me lleva directamente a su concepto más famoso, que es precisamente sobre la oscuridad. Hablo, claro, de la noche oscura del alma. Claro. Un término que hoy usamos para casi cualquier crisis personal, pero que para él tenía un significado increíblemente preciso, ¿verdad? Lo fascinante aquí es, como dices, su precisión. Hoy se ha convertido en una metáfora pop, pero en su doctrina es un término técnico. No se refiere a una depresión, a la pérdida de un trabajo o a una ruptura sentimental. Entonces, ¿a qué se refiere? La noche oscura es una fase específica y necesaria en el camino de alguien que ya está profundamente comprometido con la vida espiritual. Y la divide en dos etapas. 2 noches en una. Exacto. Primero viene la noche del sentido. Es cuando las prácticas espirituales que antes te daban consuelo y gusto, la meditación, la oración, los rituales, de repente se vuelven secas, áridas. No sientes nada. Nada. Parece que estás perdiendo la fe. Pero San Juan dice, no la estás perdiendo. Es Dios que te está destetando de los dulces espirituales para que tu fe madure. Y luego, si el alma está llamada a ir más lejos, viene la noche del espíritu, que es mucho más aterradora. Muchísimo. ¿Y en qué consiste? Es la sensación profunda y desoladora de que Dios te ha abandonado por completo. No es solo que no sientas consuelo, es que sientes un vacío existencial, una oscuridad en la que parece que no hay nada ni nadie. Es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Cristo en la cruz elevado a experiencia mística. Espera. Eso me cuesta entenderlo. Para la mayoría, sentir el abandono de Dios sería la prueba definitiva de la falta de fe, o incluso de su inexistencia.
y él lo presenta casi como una bendición. ¿Cómo justifica ese salto lógico tan enorme? Ahí está el núcleo de su genio. Él dice que esa sensación de abandono es una ilusión, un engaño de la percepción. En realidad, es el momento en que Dios está más cerca que nunca, pero de una forma tan pura y tan directa que el alma... No lo puede procesar. Exacto. El alma, acostumbrada a sentir a Dios a través de ideas, emociones o imágenes, no tiene herramientas para percibirlo. Es como mirar directamente al sol. La intensidad de la luz te ciega y tu experiencia es de oscuridad. Según él, es una divina tiniebla. Vale. Dios está purificando el alma en su raíz más profunda, eliminando hasta el último apego, incluido el apego a sentir a Dios. Es una operación a corazón abierto sin anestesia, y es una bendición porque es la única forma de preparar el alma para la unión total. Entonces, tras esa noche tan terrible, se supone que llega el amanecer. Y ese amanecer sería su tercera gran obra, Llama de amor viva. Exactamente. Si el cántico es el anhelo y la búsqueda de los amantes, y la noche es la purificación radical en la oscuridad, la llama es el poema de la unión consumada. El final del camino. Es el alma que ya no busca, sino que vive inmersa en Dios, transformada. El lenguaje cambia por completo. Ya no hay lamento, solo celebración. El primer verso lo dice todo. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres. Es una paradoja. Es la paradoja del amor en su máxima expresión. Una herida que no duele, un fuego que no consume, sino que da vida. Y sé que hay un detalle sobre la escritura de esta obra que es alucinante. Es un detalle que nos lo cuenta su secretario y que revela mucho. Escribió el poema a petición de una de sus dirigidas espirituales, doña Ana de Peñalosa, que experimentaba estos estados de unión, y ella le pidió que le explicara lo que le pasaba. Y él lo escribe para ella. San Juan escribió los 4 comentarios en prosa que explican el poema en unos 15 días. 15 días, mientras era vicario provincial y tenía 1000 responsabilidades. Eso es humanamente imposible. Exacto. Y eso es lo que nos dice todo. No estaba inventando una teoría teológica, no estaba especulando, estaba simplemente transcribiendo, casi como un periodista de lo divino, una experiencia que ya vivía en su interior de forma constante. Claro. La tinta era solo el último paso. Escribía desde la experiencia vivida, no desde la elucubración. Por eso su obra tiene esa autoridad, esa fuerza que atraviesa los siglos. Vale, hemos visto la vida, la cárcel, los poemas. Pero si tuviéramos que destilar la esencia de su pensamiento, su doctrina fundamental, ¿cuál sería? Hay una de sus frases, que parece un trabalenguas, que siempre me ha parecido la clave. Para venir a hacerlo todo, no quiera hacer algo en nada. Esa frase es la llave maestra. Es la doctrina del todo y la nada. Lo que nos dice es que el camino hacia la plenitud total, que él llama el todo y que identifica con Dios, pasa inevitablemente por el vaciamiento completo, por la nada. Y es radical en esto, radicalísimo. No se refiere solo a renunciar a los bienes materiales, que es lo obvio. Se refiere a renunciar también a los bienes espirituales, el gusto por las visiones, los consuelos, el apego al conocimiento, el orgullo de ser una persona espiritual. Todo debe ser despojado. Suena increíblemente duro, casi inhumano. ¿No existe el riesgo de que una doctrina tan radical del desapego lleve al aislamiento o a una falta de compasión por el mundo real? Es la objeción lógica, pero él lo ve justo al revés. No se trata de un vaciamiento nihilista, de quedarse en la nada por la nada. Es un vaciamiento para hacer sitio. Para hacer sitio a Dios. Él diría que nuestros deseos, apegos y opiniones ocupan tanto espacio en nuestro interior que no dejan sitio para que entre el todo. Hay un dibujo famoso que hizo él mismo, el del Monte de Perfección. Muestra una montaña con varios caminos. Saber, gozo, consuelo, son callejones sin salida. El único camino que lleva a la cima es una senda estrecha y recta, en cuyos escalones solo hay una palabra repetida. Nada, 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 nada. Porque solo cuando no te agarras a ninguna parte, puedes recibir el todo. Y todo este camino de vaciamiento, esta vía de la nada, tiene un único combustible y un único destino, que es el amor. Lo que nos lleva a su otra frase célebre. En el ocaso de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. Si conectamos esto con el panorama general, la frase es de una lógica aplastante. Para San Juan, a Dios no le importan nuestras grandes hazañas o sacrificios. Lo único que le importa es el crecimiento del alma. Y el alma crece amando. Según él,
Solo crece y se transforma cuando ama, porque la propiedad esencial del amor es igualar al que ama con la cosa amada. Por tanto, la única manera de que el alma pueda unirse a Dios, de igualarse a Él, es a través del amor. O sea que el juicio final no es una lista de pecados y buenas obras. No, es una medida de nuestra capacidad de amar, de cuánto nos hemos parecido a Dios amando. Resumiendo entonces, tenemos un hombre cuya poesía más sublime nace no de la paz, sino de la persecución y el sufrimiento extremo. Un cartógrafo del alma que describe la noche oscura no como un fracaso, sino como un umbral necesario. Un umbral, esa es la palabra. Y un místico radical que propone que el camino a la plenitud total, todo, pasa por el vaciamiento absoluto, nada. Hay un verso de Noche Oscura que lo condensa todo. O noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Exacto. Es un legado inmenso porque, aunque su lenguaje es el de la teología cristiana del siglo XVI, las etapas que describe, crisis, despojamiento, transformación, resuenan con una profundidad psicológica universal. Toca algo muy hondo. Toca una fibra fundamental de la experiencia humana de transformación. Y aquí es donde quiero terminar, porque las fuentes que hemos explorado hoy apuntan a paralelos fascinantes. La descripción de la noche del espíritu tiene ecos en la mística sufí, por ejemplo en Ibn Abad de Ronda, varios siglos antes. Sí. Y todo este proceso de despojarse de las falsas identidades para encontrar un sí mismo más profundo recuerda poderosamente al proceso de individuación descrito por el psicólogo Carl Jung en el siglo XX. La conexión es asombrosa. Jung hablaba de la noche oscura del alma como una etapa necesaria en la integración de la personalidad, un descenso al inconsciente para confrontar la propia sombra. Antes de poder alcanzar una totalidad psíquica. Las estructuras son sorprendentemente similares. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Son estas profundas experiencias de crisis, vaciamiento y transformación espiritual un fenómeno universal? ¿Existe una especie de gramática del alma que se expresa con distintos lenguajes a través de las culturas y los siglos? Ya sea el de la mística, la poesía o la psicología, quizás San Juan de la Cruz no solo describió su camino, sino que nos dio una de las versiones más elocuentes de un mapa que nos pertenece a todos. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.